El Verbo eterno, en la persona del Verbo eterno, una sola persona, dos naturalezas, dos voluntades. Y eso se produce en todo el ser personal de la mujer. El útero, la matriz, el vientre, diríamos en términos genéricos y coloquiales, son el lugar donde se acoge a Dios. Y por eso matriz viene de madre, y el término matriz alude al útero. Y toda la iglesia, esposa de Cristo, participa como María, pero de una manera peculiar, en esa grandeza de dar vida sobrenatural a través de los sacramentos de Jesucristo, donde también se unen en la iglesia, esposa de Cristo, también se unen el cielo y la tierra. Eso yo comentaría en relación a la primera referencia que hace usted, Padre Luis. No sé si es que le parece y quiere hacer alguna repregunta o alguna cosa que crea que se merezca aclarar. Está bien, padre, está claro. Agradezco más bien esta respuesta que también nos abre los ojos de no ver al ser humano solamente desde un aspecto, sino verlo de manera integral y cómo Dios ha puesto un fin para la mujer, ¿no? En general, que es algo tan grande y tan hermoso, ¿no? El ser madre. Querido Diego, estás por ahí, ¿verdad? Sí, Quería padre. hacerte la siguiente pregunta a ti. Le escucho atentamente. ¿Qué es el vientre de alquiler y por qué no es moral su uso como objeto de trueque o por supuesta compasión o dinero? Bien. Bueno, esto creo que es el meollo de esta conferencia sobre los famosos vientres de alquiler, también llamado maternidad subrogada, o también lo pueden llamar gestación subjetiva. En realidad tiene muchos nombres, pero todos estos nombres que son sinónimos, todos van de la mano de todas las técnicas de reproducción asistida que hay. Y creo, padre, que no solamente esto, que es la maternidad subrogada, va en contra de los procesos morales y de la parte ética que todo ser humano debe regirse. Entonces, me es menester a mí primero desarrollar ampliamente para que el querido público que está escuchando aquí caiga en la cuenta más o menos de cuáles son las técnicas de fertilidad. Las técnicas de fertilidad, con el avance de los años, ha ido progresando. La ciencia, cada vez, nunca ha descansado, ha ido progresando. Pero la iglesia, acoto esto, la iglesia promueve la ciencia. Muchos nos tachan a nosotros los católicos de que la iglesia está contra la ciencia, y uno de los ejemplos más grandes es Galileo Galilei, ¿no? Entonces, la iglesia católica es una de las promotoras más grandes en el mundo y que ha promovido la ciencia. Y dentro de esto, la ciencia tiene que servir al hombre. Cuando la ciencia no sirve al hombre y no promociona y no promueve y no protege su dignidad, ahí tenemos un problema. Entonces, la ciencia durante estos últimos 50 años ha dado unos pasos agigantados, y dentro de la parte de la salud sexual reproductiva también lo ha dado. Entonces, se ha creado diversos tipos de técnicas para que una pareja de esposos o una pareja de no esposos puedan tener y desencadenar en un embarazo. Entonces, está por un lado la inseminación artificial, que lo voy a resumir muy rápidamente. La fecundación, también tenemos por otro lado la fecundación artificial. Dentro de la fecundación artificial está la maternidad subrogada. La inseminación artificial, sobre todo esto se ha creado para los problemas que tienen de fertilidad los varones, sobre todo. En cambio, la fecundación in vitro, la fecundación artificial, sobre todo para problemas de fertilidad de las mujeres. La inseminación artificial, que es una parte, ¿de qué trata? De cómo nosotros podemos entender de que el varón, como no tiene los espermatozoides desarrollados o tiene alguna mutación, alguna patología, no pueden llegar a concebir. No puede lograr unirse al óvulo y formar una nueva vida.
Entonces, como no puede, empieza la técnica. Y se divide en dos. Uno que es la homóloga y otra que es la heteróloga. ¿Qué significa la homóloga? Que lo vas a hacer con el esperma de tu propia pareja. Y la heteróloga con un esperma de un tercero. Que aquí están los bancos de esperma. No sé si ustedes han escuchado. Ahora, dentro de la homóloga, la Iglesia Católica, porque estamos aquí entre católicos, incluso los no católicos, para ver la parte de la moral y la parte de la ética, luego les voy a decir que tienen que seguir una serie de pasos para que un acto o una técnica de reproducción pueda estar bien o pueda estar mal, que lo voy a decir más adelante. Ahora, dentro de esta parte homóloga, se divide en dos, la propiamente dicha y la impropiamente dicha. La impropiamente dicha constituye en que el esperma del varón y el óvulo de la mujer se van a unir frente a un acto conyugal de los esposos. Hay un acto conyugal. En cambio, la propiamente dicha, no hay un acto conyugal. Ahora, para yo dar el siguiente paso, es necesario que nosotros debamos conocer para ver la parte moral tres cosas para discernir si esta técnica es buena, si esta técnica es mala. No lo voy a decir buena o mala, si es moral o si su uso es éticamente correcto. Tiene que pasar tres cosas, ¿ya? Una de esas tres cosas es que no tiene que ponerse en peligro la vida del embrión. Porque cuando hablamos de embrión, ya hablamos de una nueva vida. Un espermatozoide, un óvulo, no es una vida como tal, no es una persona. Empezamos a hablar de vida cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Entonces, para que un acto sea moralmente bueno, en el caso de la maternidad subrogada, para que sea considerado como bueno, tiene que caer en la cuenta de que en este primer aspecto no tiene que haber peligro con los embriones. No tiene que poner en riesgo la vida de los embriones. Cosa que en el vientre de alquiler o la maternidad subrogada no se cumple. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a empezar a decir cuáles son los pasos para que uno desencadene o para que uno pueda tratar de desarrollar una maternidad subrogada. Para que una maternidad subrogada pueda desarrollarse, puede ser por muchos causales. Uno de ellos es que el varón no pueda concebir o la mujer no pueda concebir. Entonces, como ambos no pueden concebir, buscan a un tercero para que a través de unos gametos, que puede ser de unas personas terceras también, puedan a través de una inseminación, de una fecundación in vitro, o sea, una fecundación en probeta, y puedan ingresar ese nuevo embrión a la persona que va a llevar al bebé por 9 meses, que sería la nueva madre. Ahora, esta madre lo lleva durante 9 meses de gestación. Y gracias a unos argumentos jurídicos, ante unos contratos jurídicos que se desarrollan ambas partes, en cuanto termine la gestación, la madre entrega al bebé. Entonces, esta técnica de maternidad subrogada, en resumen lo puedo decir, es en la cual una mujer, con previo acuerdo legal, ¿ya?, decide tener en su seno al hijo de otra persona o de otra pareja. Y en cuanto termine esa gestación, yo le entrego. Se empieza a convertir en un producto. Regreso a la parte moral. Les decía que para la parte moral tiene que haber tres cosas. La primera, que no tenemos que poner en peligro los embriones. Aquí estamos poniendo en peligro los embriones. Segundo paso, de que tenemos que respetar la unidad del matrimonio.
En este caso de la maternidad subrogada o de los vientres de alquiler, ¿se respeta el matrimonio? No, no hay un respeto al matrimonio. Y tercer paso, tiene que haber un respeto a la sexualidad, al acto conyugal, para que el niño pueda nacer dentro del ámbito natural. Cuando uno desarrolla esta técnica de reproducción asistida, esta técnica de maternidad subrogada, normalmente conlleva unos gravísimos problemas, sobre todo en la identidad del pequeño, porque incluso pueden conllevar a tener hasta 6 padres. En cuanto a la identidad del pequeño, puede estar totalmente confusa. ¿Quién es mi papá? Porque eso es la primera pregunta durante la infancia, incluso en la juventud, que el pequeño se va a empezar a desarrollar, porque va a buscar sus orígenes. Entonces, esto más o menos resumiendo, padre, ¿qué es la maternidad subrogada? Y para que un acto sea moral, tiene que pasar esos 3 pasos. Que vuelvo a repetir, no tiene que haber peligro de los embriones, tiene que respetar la unidad del matrimonio y tiene que respetar la sexualidad. Si estos 3 puntos se cumplieran en alguna técnica, pudiera estar bien. Pero si estos puntos, uno de ellos no se respetaría, esta técnica moralmente está mal. Y usted me preguntará, ¿y cuál técnica de reproducción asistida puede tener estas 3? Por eso yo toqué al principio, dentro de las diferentes técnicas que hay, una que es la inseminación artificial, y en un punto la Iglesia Católica la permite, que es la inseminación artificial impropiamente dicha. ¿Cuál es esa? Recapitulemos. Inseminación artificial. Los espermatozoides son ayudados a ingresar al útero para que puedan encontrarse y fecundar. Impropiamente dicha, no sustituye al acto conyugal. Hay la unión, se respeta el matrimonio. ¿Respetamos la vida del embrión? Claro que sí, porque al movilizar el espermatozoide, todavía no estamos movilizando vida humana, porque todavía no hay una vida, estamos movilizando gametos. Y tercero, hay un respeto a la sexualidad, porque sí hay el acto conyugal. Entonces, de todas estas técnicas, en esto la Iglesia lo permite. Pero en las demás no se cumple. O se cumple una, o se cumple otro, pero no cumplen los 3 requisitos para que una técnica sea moralmente buena, o adecuada, o permitida. Muy bien, Diego. Entonces, ahorita también para que... ¿pueden, Melanie, usted desea acotar algo en esa pregunta? Yo pienso que este es un tema muy delicado y por tanto requiere mucho cuidado en emitir juicios, porque si no podemos crear confusión. A ver, voy a tratar de ser preciso. Lo primero es que todas estas técnicas, entre comillas, llamadas de fertilización artificial, no son conforme a la moral católica. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, lo señala con toda claridad. Porque son inmorales. Primer punto. Segundo punto, no hay que confundir ciencia con tecnología. La ciencia es una cosa, la tecnología es otra cosa. Estas técnicas no son ciencia. Estas técnicas son aplicación tecnológica. Voy a poner un ejemplo para que se entienda a qué me refiero. El descubrimiento de la física atómica y la fusión y fisión nuclear, eso es ciencia. Pero cuando se fabrican bombas atómicas, eso es tecnología. Eso no es ciencia.
Entonces, hay avances científicos que permiten comprender mejor todo el proceso de los mecanismos en relación a la fertilización, a la fecundación. Eso es ciencia. La aplicación tecnológica y técnicas derivadas de ese conocimiento científico no son ciencia. Son parte de la industria de la fertilización, que es un campo comercial con fines de lucro. Y todas las técnicas desarrolladas en esta llamada industria de la fertilización son contrarias a la moral. La moral y la ética se refieren al bien y al mal, a elegir el bien y a rechazar el mal. Y para que un acto sea moral, se necesita que la persona realice ese acto humano con libertad y con conocimiento. Y si es que es así, un acto se califica como bueno o como malo si es que la intención y además el objeto del acto, ambos son buenos. Si yo no tengo eso claro, no tengo criterio para definir qué es bueno o qué es malo, entonces mejor me callo. Tercer punto. La vida es un don de Dios. Ser padre o ser madre no es un derecho humano. Es un don de Dios. Y entonces estas, entre comillas, técnicas dentro de la industria de la fertilización, lo que buscan es manipular el deseo de algunas personas de ser padres, pero vulnerando el proceso natural que es de Dios. Y entonces todas estas técnicas necesitan disponer de espermatozoides, no dentro del acto conyugal, unitivo, porque los espermatozoides se obtienen o por masturbación o por otras técnicas, así la masturba el esposo, y se tienen que colocar en un frasco, en un petri. Y los óvulos se obtienen también por manipulación con hormonas sintéticas para que una mujer que normalmente produce al mes un óvulo, produzca una cantidad mayor de óvulos. Entonces la Iglesia, maestra, advierte a los católicos sobre esas verdades. Los seres humanos no somos como los animales. Las técnicas de inseminación artificial se usan en el ganado. Se usan sementales, se busca que algunas especies, algunas razas, algunas formas se desarrollen. Los padres reciben un don de Dios. Y si es que algunos esposos, llamados a la vocación matrimonial, no pueden tener hijos, está dentro del misterio de ese don. Pero no es que tienen que acceder a los hijos a cualquier medio, a cualquier costo, porque hay disponibles técnicas que no son científicas, sino son tecnológicas. Y hay un abismo de diferencia, como he mencionado, entre lo que es la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿qué más? Efectivamente, dentro de estas técnicas múltiples, cuando se busca, en algunos casos, recurrir a algunas mujeres para que lleven adelante la gestación, a eso es lo que le llaman los, entre comillas, vientres de alquiler, más propiamente mujeres que se alquilan
a cambio de dinero, y hay que decirlo con todas sus letras, o personas que manipulan y donan también gametos masculinos. Y entonces estos llamados laboratorios de fertilidad tienen catálogos donde le ofrecen a la gente precios diferenciados y fabrican cigotos en laboratorio. Todos esos cigotos en laboratorio son vidas humanas, persona humana, que tienen que ser manipulados fuera del designio de Dios. Y entonces, en la práctica lo que se produce es una esclavitud de compra y venta de personas, de trata de personas humanas en esos cigotos. Y con eso se hace negocio y comercio. Y lo que llama la atención de todo esto es que todos estos grupos, entre comillas, defensores de los derechos de la mujer, defensores de los derechos humanos, guardan un silencio sobre estos temas y sobre el uso esclavizante de las mujeres que son utilizadas en su ser personal para llevar adelante estas gestaciones, pero simultáneamente tienen un énfasis muy grande en que las mujeres no tengan hijos. Esa es la paradoja. ¿Por qué se da esa paradoja? Porque los que financian tanto el aborto como los que promueven esta, entre comillas, industria de la fertilización, son los mismos grupos de poder. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan que el ser humano se compre y se venda. Es una nueva esclavitud. Como en tiempos antiguos se compraban a los esclavos ya después del nacimiento, ahora se compran a las personas antes del nacimiento, desde la concepción, porque lo que ofrecen son cigotos y lo que ofrecen es personas humanas. Y esa es nuevamente la contradicción. Cuando quieren argumentar en favor del aborto, dicen que el cigoto no es una persona. Pero cuando quieren hacer negocio con la industria de la fertilización, lo presentan como las personas que luego van a garantizar, entre comillas, que van a tener vida y van a ser, entre comillas, los hijos que algunos padres, algunas familias, en su desesperación, quieren, entre comillas, acceder a esto que creen que es un derecho, pero no es un derecho. Ser padre es un don. Ser madre es un don de Dios. No es algo que se puede conseguir con dinero. Pero más aún, no queda ahí. Ya existen prototipos de úteros artificiales, en lo que le llaman las técnicas de ectogénesis, que ya están aplicándose en algunas especies animales. Y lo que se quiere es que justamente la vida humana no sea producto del acto unitivo dentro del matrimonio y como expresión de amor, sino que los seres humanos se compren y se vendan. Entonces que las personas no necesiten de ser solteros, casados, de la edad que tengan, compren hijos, compren personas humanas y para eso van a fabricar seres humanos en laboratorio. Y luego los van a insertar en estos úteros artificiales, la gente va a pagar y al cabo de un tiempo recoges a tus hijos. Y por eso no es extraño que como parte de esa manipulación cultural se le da yo diría un trato entre comillas personalizado a las mascotas, para que las criaturas humanas nos acostumbremos y creamos que las personas somos como mascotas. Entonces estamos ante algo que verdaderamente yo diría es satánico, perverso, y se utiliza, como en todos estos casos, la manipulación afectiva, emocional, de algunas personas que a veces tienen el deseo, yo diría legítimo, de repente de ser madres, de ser padres, pero hay que decirles a esas personas que ser padre o ser madre no es un derecho, es un don de Dios. Entonces, creo que eso tiene que quedar muy claro, porque si no, nosotros
abrimos la puerta, entre comillas, a esta técnica sí, a esta técnica no, y eso no es lo que la iglesia nos enseña. Disculpe, de repente, la precisión, pero creo que es indispensable. Entonces yo recomendaría que lean la instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde eso está claramente explicitado. Y también está mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, padre, antes de continuar, quisiera preguntarle algo, ¿no? Bueno, se trata en este tema del vientre subrogado, ¿no? Dicho de manera propia, de paternidad y maternidad, pero a veces hablan de una maternidad y paternidad no tan verdadera. ¿En qué sentido afecta, pues, a este sentido de la verdadera paternidad y maternidad, ¿no? Respecto a este problema en el que estamos exponiendo? Por eso es clave, y yo mencionaba al principio, hay que diferenciar lo que es la reproducción de lo que es la procreación. Se reproducen los animales. Las personas que traen vida participan de algo que es propio de Dios, que es la procreación. Entonces, esta forma de recurrir a técnicas, es decir, a medios, es decir, a instrumentos, es decir, al uso, yo diría, manipulatorio del acto generativo, trae consecuencias graves. Porque en primer lugar, se pueden dar todas las variantes imaginables. Como ya se mencionaba, pueden ser fertilización autóloga o heteróloga. Entonces pueden ser los gametos provenientes de los padres, pero la gestación se lleva en una mujer que no es la madre, no es la que ha dado los óvulos. Entonces la pregunta es, ¿ese niño, hijo de quién es? ¿De quién llevó la gestación o quién dio el óvulo? Pero además puede ser heteróloga. Los óvulos pueden ser de otra mujer, los espermatozoides pueden ser de otro varón y la gestación la lleva adelante una tercera mujer. Y entonces ahí, ¿quién es la madre y quién es el padre? El año 2017-18, si no me equivoco, en Francia, se hizo una manifestación multitudinaria de niños y jóvenes que reclamaban el derecho de saber quién eran sus padres. Y entonces eso no se resuelve pues con un protocolo jurídico, porque estas personas lo que hacen es firman contratos. Entonces cuando el hombre, el ser humano, valiéndose del derecho positivo, quiere normar y reglamentar cosas que están en lo más íntimo del ser personal, y entonces estos niños y jóvenes adolescentes reclamaban el derecho de saber quiénes eran sus padres. Sin embargo, tener padres sí es un derecho. Y los seres humanos no se compran y se venden. Lo que estamos es en una realidad que estas técnicas, no la ciencia, y los intereses mezquinos, lo que están haciendo, están produciendo una trata de personas, una nueva esclavitud, sin contar los millones de cigotos congelados. Porque cuando se producen y utilizan estas técnicas, lo que necesitan, dada el estadio actual de estas técnicas, se necesitan fabricar muchos cigotos. Entonces, implantan sucesivamente cigotos, entre comillas, hasta que uno es viable. Y hacen el contrato, y estas personas que pagan por estos, entre comillas, servicios, tienen que aceptar las cláusulas y las condiciones donde les dicen que, bueno, ¿de quién van a ser los cigotos no utilizados? Y esos cigotos no utilizados, no implantados, son personas humanas. Y entonces cuando se dice utilizados, y eso se somete a un contrato, lo que se está diciendo, oye, mira, yo si tengo plata, puedo comprar personas.
y entre comillas la ley me va a amparar, claro, una ley humana. Pero la Iglesia en su rol de maestra de humanidad ha advertido eso muy claramente. Entonces hay que tener claro todos los católicos que la Iglesia no aprueba ningún método, ninguna técnica de fertilización asistida, porque todas son contrarias a la recta moral, como tampoco aprueba ninguna técnica de anticoncepción. Ahora, lamentablemente, cuando yo me entro en los detalles, entre comillas, técnicos, es decir, en las intermediaciones técnicas, puedo creer que el problema que estoy discutiendo es un problema técnico, que es un problema que técnica es mejor que otra, y los problemas técnicos, entre comillas, son asépticos. Pero hay que decir con claridad, no hay técnica aséptica. Las técnicas son maneras que a veces son legítimas, pero cuando tocan elementos sensibles, centrales, que tienen que ver con la vida, no son aceptables. Es como que yo me ponga a discutir a ver si cámara de gas o silla eléctrica. No, yo tengo que respetar la vida. Y lo que ocurre en este caso es que, entre comillas, se necesitan más cigotos de los que realmente se van a comprar y pagar. Y entonces eso da origen a un comercio incluso internacional. Estos laboratorios de fertilización tienen catálogos con distintos precios y les dicen a la gente a ver qué características fenotípicas, genotípicas quieren y los ofrecen. Mire, estos son varones, padres caucásicos, padres afroamericanos, hispanoamericanos, etcétera, y con distintos precios. Los antecedentes del padre, de la madre son estas, etcétera, porque no solo hay donantes de espermatozoides, también hay donantes de óvulos. Y entonces esas son también formas de esclavitud, porque no es una donación, verdadera donación, sino es un comercio. Una cosa es la donación, que es algo gratuito, expresión del amor, y otra cosa es el comercio de gametos, y más grave aún, el comercio de seres humanos. Y entonces nosotros tenemos que tener ahí eso absolutamente claro. Hay que decir algo más. Actualmente hay una epidemia de infertilidad no denunciada. Y estas personas saben que hay una epidemia de infertilidad. Por eso, y porque ahora los cónyuges contraen matrimonio más tardíamente, descubren tardíamente muchas veces que no pueden ser padres. Y además, antes de ese deseo de paternidad o de maternidad tardía, han usado muchas veces por periodos prolongados hormonas sintéticas que dañan su capacidad procreativa. Y entonces hay una epidemia real, y en algunos países desarrollados hacen pruebas anuales donde cada año, sistemáticamente los varones tienen menos espermatozoides por centímetro cúbico. Y entonces ellos saben que ese es un negocio. ¿Por qué hay esa epidemia? Hay algunas hipótesis explicativas, pero yo diría uno podría tener esa experiencia, y ahora es muy común que alguien conozca a algún familiar, a algún amigo que no puede tener hijos, que no puede ser padre o ser madre. ¿Y por qué es eso? Porque hay esa epidemia. Entonces, en lugar de ir a ver cuáles son las causas de esa epidemia, no se busca que enfrentarla, ni conocerla, ni denunciarla, porque lo que se quiere es justamente llevar adelante este negocio que se haga, entre comillas, aceptable y natural, porque en algún momento la oferta va a ser, mira, ve, ¿tú para qué vas a llevar adelante una gestación?
¿Para qué vas a preocuparte esto de ser padre? Tú dedícate a trabajar, ten dinero y después vas a poder comprar hijos cuando quieras. Y tú lo vas a escoger. No necesitas estar casado ni soltero, simplemente vas a la tienda, entre comillas, y escoges. Entonces se le va a quitar a esos niños el derecho a saber quiénes son sus padres. Es distinto en el caso de la adopción, es distinto en el caso de que muchas veces muchos niños, muchos son criados por otras personas, pero estamos nosotros ya en el punto de lo que nos advierte el libro del Génesis, porque el pecado original que se origina justamente por el consumo de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no olvidemos que además hay otro árbol, el árbol de la vida. Y entonces el Señor dice, cuidado porque van a tocar el árbol de la vida. Y el ser humano está en ese punto. Pero cuidado además, porque en ese afán de manipulación tecnológica de la vida humana, ya se han producido experimentos, incluso el año 2019 salieron en la publicidad en China, donde se están produciendo cigotos que son híbridos de animales y seres humanos. No tenemos esa información porque esa información todavía no es pública, pero es muy probable que ya existan algunas, entre comillas, gestaciones que están yendo en curso. Entonces estamos ante algo muy grave, que no es simplemente un problema técnico. Lo técnico es lo secundario, pero para poder enjuiciar esto y otras cosas tenemos que tener claro quién es la persona humana, imagen y semejanza de Dios, y que la vida es un don de Dios. La vida no es algo, traer vida al mundo no es algo que uno pueda someter a su capricho, a su deseo meramente humano, por más bien intencionado que sea. Muy bien, padre, de verdad que con lo que nos ha dicho, como que a veces me hace acordar a los ganaderos cuando van a comprar su esperma para hacer una inseminación artificial en su ganadería, ¿no? Prácticamente estamos cayendo en lo más bajo nosotros los seres humanos por dejar a Dios de lado. Diego, quisiera que hagas un análisis también con respecto a cómo esto afecta a nuestra sociedad, ¿no? Todo este problema de los vientres de alquiler en nuestra sociedad. Bien, yo quería acotar, bien, quizás no me expresé bien al principio en la primera pregunta, pero sí, evidentemente, nuestra Iglesia Católica en ningún momento da riendas sueltas a ningún anticonceptivo y a ninguna técnica. Está incluso prohibido. Es inmoral, es inmoral. Pero de todas ellas, ¿ya? Hay una, no lo voy a decir excepción. Ya el padre Meloni, que es sacerdote, el padre Luis, deben profundizar más. También voy a leer el libro que me acaba de decir. Creo que hay una excepción en cuanto a la inseminación artificial homóloga impropiamente dicha, pero lo voy a investigar mucho más. Con respecto a la pregunta, pues, los vientres de alquiler atacan gravemente la dignidad de la mujer. Cosifican al niño y cosifican a la mujer. Yo creo que es una vergüenza que después de estos tiempos en que hemos ido progresando, hemos hecho grandes descubrimientos, terminemos haciendo daño a la mujer y empecemos a mercantilizar el cuerpo de la mujer. En Madrid, en España, lo he visto, hacen ferias de distintas nacionalidades, ofrecen chicas, ofrecen personas. Cuando uno tiene más necesidad, no se va a echar atrás. Cuando una persona decide alquilar su vientre, sobre todo es por dinero. Y estas empresas, porque son empresas, porque es una mercantilización, como le dijo el padre Meloni, van detrás de las personas que no tienen dinero. Y sobre todo en los países de tercer mundo, en donde te pintan el embarazo como wow, te pintan con un buen billete y la mujer vulnerable accede. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en España, en algunos reportajes, esos stands donde promueven, y tú puedes decidir a qué mujer
escoger para que sea la madre de el futuro bebé. Es como escoger a un niño como si fuera un zapato, se convierte en un objeto. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando esta mujer decide que sí, lo voy a tener al bebé, ya han hecho todo el pacto judicial y pasa un problema? O este chico tiene un síndrome de Down. No te preocupes, lo eliminamos. Nos vamos al aborto. Ni siquiera la madre gestante puede quedarse con ese niño en ese caso. Por el contrario, como ya hay algo ahí escrito, obligan a esta madre a eliminarlo. Y eso es, creo que mucha gente presume de esto, ¿no? De estos grandes avances, de estas técnicas de la sociedad de hoy. Y creo que allí nosotros tenemos que tener vergüenza. Creo que de comparar niños como compramos zapatos, de convertir a la mujer en un objeto, de tener ferias donde a la mujer se la puede alquilar, es como decir que a una mujer está pasando necesidad aquí en Perú y le decimos, tú no puedes vender a tu niño, no lo puedes vender porque está prohibido, pero sí podemos hacer esto del vientre de alquiler en otros países. No sé si me he dejado entender, pero esto va en contra de la dignidad de la mujer. Si vendemos niños por vientre de alquiler porque eso es lo que se hace, ¿cómo vamos a decir a esta pequeña madre que no pueda vender a su niño? Ahora, también hay una selección de niños, pero en sí estos atentan en diversas formas a nuestra sociedad, a nuestra familia, en diferentes motivos. Primero, que va a pervertir el sentido de lo que significa ser padres. Va a atentar contra el derecho de la identidad del niño que van a nacer. Y vuelvo a repetir y a especificar de que fomenta la explotación de la mujer. Cuando uno acepta seguir adelante con esta técnica de la maternidad subrogada o el vientre de alquiler, pervierte el sentido de lo que significa ser padre. Exactamente el padre dijo de antes, no existe el derecho a ser padre, existe el derecho de que un hijo tenga un padre. La procreación y la educación de los hijos son uno de los fines del matrimonio. Es deseado que un hijo sea fruto de la unión total, a deuda de por vida, del amor de sus padres como debería de ser. Es por eso que los padres deben tener en cuenta que tener un bebé no es un derecho de que yo pueda tener. Prima siempre el derecho del hijo al tener un papá. La maternidad subrogada pervierte la paternidad y la maternidad en el sentido de ya no ser un aceptar mutuo, un aceptar y un acoger por quien es, sino por una serie de características y expectativas de que el niño empieza a ser una cosa, se convierte en un desear algo a desmedida. Empezamos a crear de que nuestro deseo va encima de los derechos. Como segundo punto, también puedo decir que esto atenta contra la identidad del pequeño, de la pequeña persona que va a nacer. Un niño que nace de un vientre alquiler, un niño tiene derecho desde el nacimiento a conocer a sus padres. Es un derecho universal que tenemos que tener nosotros, toda persona, y a ser cuidado por sus padres. Tiene derecho a preservar su identidad. Pero cuando un niño es producto de una maternidad subrogada, por lo menos tiene 3 personas que las podrían reclamar como padres y otras 6 que podrían reclamar su paternidad. Hay una posibilidad grande de que existan unos conflictos jurídicos y de hecho la hay muchísimos. Si ustedes se ponen a investigar sobre los casos de maternidad subrogada, hay muchísima gente que está en procesos legales. Porque ante tantos padres, incluso genéticos, y las personas que van a llevar adelante el embarazo, siempre va a intentar haber conflictos jurídicos. Entonces, todo esto le va a impedir al niño a que pueda conocer su identidad.
además a las consecuencias que esto conlleva a nivel personal, que generaría en el niño, son garrafales, son tremendas. Y por último, yo puedo decir que fomenta la explotación de la mujer. Las mujeres que venden o alquilan su cuerpo por dinero son en su mayoría, las mujeres que deciden vender su cuerpo son en su mayoría las mujeres pobres o las mujeres de tercer mundo, o que están en situaciones vulnerables. Estas mujeres se convierten en productos para usar y luego tirar. Es como yo alquilo, lo usé, terminé. El padre dijo una frase fuerte, pero creo que es la realidad. Es como tú le pagas a una persona, por ejemplo, a una prostituta, pagas tu servicio, terminó y no tienes nada más que ver con él. Lo mismo es la maternidad subrogada. Haces el servicio, terminas y no tienes absolutamente nada más que ver. Tú cortas todos los lazos que hay. Una madre con un hijo siempre, 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 siempre va a terminar formando lazos. En la parte de la medicina nosotros sabemos que siempre hay un lazo. Por ejemplo, yo como enfermero, al momento que una madre da a luz a su hijo, hay un proceso que se llama apego, en la cual una mujer durante el parto descarga una bomba de hormonas que son de oxitocinas. Eso hace de que el bebé y la mamá tengan una unión tan íntimamente que una mamá ya sepa qué es lo que le pasa a su bebé, ¿no? Que entrelaza entre el bebé y la madre que lo gestó durante 9 meses. Es frecuente el abuso y el abandono, generando aún mayores efectos negativos de ellas. Las mujeres que deciden tener al bebé por el vientre de alquiler, muchas de ellas, en porcentaje hay un 70%, he estado revisando hoy por la tarde, o terminan en un proceso judicial o terminan con procesos psicológicos terribles. Entonces, es inevitable que nosotros evitemos esa conexión que exista entre el bebé y la madre que lo ha gestado y que querramos eliminarlo como si nada. No pasó nada, te lo entrego al bebé y aquí terminó todo. Entonces, esto que acabo de decir es explotación. Y ahora, hoy en día, en pleno siglo XXI, con palabras técnicas, estamos otra vez cayendo en la trata de personas, en la explotación. Antes eran los negros, pues ahora que estamos en el boom del feminismo, pues evidentemente yo vuelvo a decir de que el feminismo pues poco nada dice, poco nada hace por estas personas, por estas mujeres. Porque en fin, el feminismo busca abolir la maternidad, quitar a la maternidad, porque la maternidad lo diferencia del varón. Entonces es por eso que ellos quieren quitar la maternidad. Pero en este caso no dicen nada. Muy bien, padre. Antes de pasar a la siguiente parte, quisiera antes de eso saludar al padre Guido Miglieta, que está aquí presente con nosotros, desde Italia, que también es especialista en bioética. Bienvenido, padre Guido, y muchas gracias por estar presente también con nosotros. ¿Tienen tiempo para una pregunta más, queridos ponentes? ¿O tienen Sí, ¿no? Vamos, Luis, avanza con la pregunta que tengas. No, sí, Pendiente. quisiera saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Solamente se permitirá una. Si alguno desea hacer una pregunta, por favor, que la haga ahora para ya dar por finalizado la ponencia. Quisiera hacer una pregunta, si se pudiera. Sí, está bien. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Guevara. Yo he escuchado claramente lo que ustedes dicen de esto de la fertilidad y la infertilidad, que es un gran problema para las personas. Hay un método, el método de Grinton, que es la naprotecnología, que es un método aprobado por la Iglesia, un método natural, justamente para evitar, es una especie de contrarrestar el caso esto de la desesperación de las personas, de las mujeres, sobre todo, de no poder tener hijos o no procrear. ¿Por qué este método, que creo que tiene una bastante aceptación,
no es más fomentado, no es tan auspiciado? ¿Por qué es algo que no llega al Perú, y si está llegando, llega a cuentagotas, recién está llegando, algo que ya, pónganse en Europa, en otros sitios ya se están viendo, y esto contrarresta todo lo que es la fertilidad in vitro y todo lo que es? Yo creo que la Iglesia debería, en último caso, fomentar esto para justamente contrarrestar estos problemas que tienen ahorita, los problemas de fertilidad que tienen ahorita las personas, ¿no? O sea, no sé si han escuchado este método de naprotecnología, creo que es una forma, no sé, ¿qué es lo que piensan ustedes, ¿no?, al respecto? Gracias. Padre Meloni, tiene la palabra. A ver, la naprotecnología lo que hace es justamente el conocimiento del proceso de fecundación y fertilización y el proceso de fertilidad que se da dentro de la fisiología de la mujer. Cuando se conocen mejor, entonces es posible que se pueda identificar con precisión los momentos de mayor fertilidad. Podríamos decir, lo que busca es optimizar la fertilidad en base al conocimiento de la fisiología de la reproducción masculina y femenina. A ver, incluso vamos a ponerlo de una manera más gráfica porque creo que es más conocido, es el uso del ciclo de fertilidad en la mujer, no para impedir o espaciar los embarazos, sino para buscar el embarazo. Digamos, es el uso en un sentido procreativo de lo que en algún momento se desarrolló para tener métodos naturales de paternidad responsable, que aceptados por la Iglesia. Entonces, lo que se ha visto, que incluso es mucho más eficaz para obtener la fertilidad que lo que podría ser el uso para la paternidad responsable. Y entonces a eso se le llama naprotecnología. Se usa en el Perú, se recomienda, pero lo que ocurre es que muchos padres que tienen problemas de fertilidad no acuden a buscar justamente la ayuda de la Iglesia. Y acuden en primer lugar a estos centros mercantiles donde generalmente no les diagnostican las causas de la infertilidad, que a veces muchas causas de la infertilidad son totalmente manejables, prevenibles y evitables. Y rápidamente les ofrecen estas técnicas de fertilización artificial, porque estos son grandes negocios. Son técnicas costosas y entonces, claro, muchas veces los padres llegan a esto sin saber, por ignorancia. Entonces creo que es conveniente, sí, como dice Tito, dar a conocer más, y especialmente es algo que deberían de conocer las familias y los padres. Y en lo que es la pastoral familiar se debería de informar, y también en la catequesis de confirmación se le debe hablar de estos temas a los jóvenes. Y para eso queda el desafío de que todos nos tenemos que formar, para que la información que demos sea justamente conforme al designio de Dios. Porque nuevamente, igual que cuando hablábamos de los casos de aborto y estas otras cosas que hemos visto en las charlas, en las reuniones precedentes, en los domingos pasados, cuando se toca este tema tampoco podemos fragmentar al ser humano, y siempre los daños más graves que se producen en la totalidad de la persona son los daños espirituales, porque atañen no solo a bienes pasajeros, sino a bienes eternos. Entonces no es algo que se puede ver solo de una perspectiva biomédica, psicológica, emocional, sino se tiene que ver la totalidad de la persona.
Y la sociedad contemporánea justamente lo que busca es pues fragmentar al ser humano, lo descompone, lo desnaturaliza. Y claro, desde esa perspectiva deshumanizante, pueden parecer que algunas cosas pueden ser, entre comillas, recomendables. Yo diría, ante estas alternativas de problemas de fertilidad entre los cónyuges, la primera opción es la naprotecnología. Y yo diría, la iglesia al presente es la única opción. Muy bien, padre. No, también creo que es para corregir algunos problemas de fertilidad que tienen, ¿no?, los esposos, si no me equivoco también, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de todos modos, gracias a todos los presentes. Padre. Sí, dime, Diego. Bueno, esta técnica, sí, evidentemente en Perú no se ha expandido mucho, aunque hay algunos centros que lo enseñan. Pero lo que tenemos acá a la mano, y creo que se ha expandido más, es el método de Billings, que también te ayuda a reconocer el cuerpo de la mujer en el momento de la fertilidad. Los momentos en donde la mujer está mucho más fértil para que tú puedas reconocer y en ese momento pues, se pueda tener el acto esponsal y podamos llegar a un embarazo. Entonces, yo creo que lo más factible y lo que tenemos a la mano, si en caso no encontramos este método, es el método de la ovulación o el método Billings. Que esto sí, por ejemplo, en San Martín, que estamos aquí, y creo que en Lima o en varias partes de Perú, lo llevan bien las parroquias. Entonces, eso es una información que quería acotar. Muy bien. Antes de terminar, siempre una acotación de mi parte, tener en cuenta que los que ha mencionado tanto la naprotecnología como el reconocimiento de la fertilidad que hicieron los esposos, los doctores Billings, son más que todo para poder favorecer también los embarazos. No es un método anticonceptivo, que quede eso claro a los que están aquí presentes. No son métodos anticonceptivos. Quítense de su cabeza que es un método anticonceptivo, ¿no? Los católicos no utilizamos métodos anticonceptivos, porque son inmorales. Ya sabemos, el padre Meloni nos ha explicado, también Diego, y por tanto estos reconocimientos de la fertilidad que se han mencionado no son anticonceptivos, y eso tenganlo muy claro. Muy bien, ¿algo más que acotar, padre Meloni, o ahí dejamos? No, yo creo que Muy bien. ya ha sido un día muy, muy denso, Muy denso, para seguir ¿no? dando Sí, más información. Muy bien. Muchas gracias, padre. Sí, vamos a hacer gracias, una... Padre Meloni. Sí, Diego, dígame. Muchas gracias, padres. Muchas gracias, padre Meloni. Sí, y antes de irnos, vamos a hacer una oración. Y en este caso quisiera pedirle al padre Guido Miglieta, que está con nosotros, si podría hacer la oración final. Padre Guido, tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Así? Muy sí, bien. Sí, se escucha. Entonces podemos decir un Padre Nuestro, todos juntos, ¿no? Así que el Padre de la vida, el Creador, y con las palabras de nuestro Redentor, Jesucristo, y con el Espíritu Santo que nos anima a rezar en esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ya la próxima semana le haremos al alcance los demás temas que iremos tocando los demás domingos. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. hasta la próxima. Estuvo bonito, gracias. Gracias. Bonito tema. Gracias. Buenas noches. Gracias, Padre Luis. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bonitos temas. Un tema muy importante. Sí, gracias a todos ustedes por estar presentes. ¿Quiénes se han quedado? Ahí se han quedado asesinos. Ahí está don Grimaldo, profesor Grimaldo, ¿cómo está? Señora Patrick. Gracias, padre. Muy bien, hasta luego. Colegas, gracias. Y feliz día del maestro. Gracias.
gracias. Feliz Día de Maestros todos ustedes, ya Que adelantado. Dios los bendiga. Muchas Adelantado a todos los gracias. maestros. Feliz día. Maestro para todos. Claro. Mari. Cuídense. Ya. Gracias a todos ¿Cuándo ustedes es por la estar próxima presentes. reunión? ¿Cuándo es la próxima? Todos los domingos pero el próximo domingo todavía voy a confirmar si lo hacemos, porque estoy pensando tomar un descanso, pero si es que no voy a las comunidades este fin de semana, haré todavía una ponencia, de todos modos. Pues gracias, yo les agradezco y sus oraciones en discreción. Yo estoy con COVID encerrada, pero les pido sus oraciones por mí, por favor. ¿Usted de dónde es? De Guatemala. Guatemala. Un saludo. Tengo amigos guatemaltecos también y usted también una gran bendición. Vamos a orar por usted. Gracias. Gracias. Muy bien. Nos vemos. Ahora sí voy a cerrar todo el... Gracias, Padre Guido. Nos vemos. Ya estamos en comunicación para el rap. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias a todos. Ujú.